ahí en Levítico. Si te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en Levítico 1.
¿sí? Versículo 9. Después vamos a estar viendo un poquito más, ¿sí? Porque viene para largo, pero bueno, vamos a tratar de resumir y que sea de bendición. Levítico 1, versículo 9. Dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida y olor grato para Jehová. Vamos a la tarea. Señor, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ahora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que toda palabra que salga de mi boca sea para honrarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender el propósito que tú tienes detrás de esta palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos estar receptivos, Señor, a tu palabra, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, Señor, por tu inmensa fidelidad, por traernos a tu casa con lazos de amor y poder, Señor, estar en esta noche compartiendo, Señor, entre los hermanos, Señor, compartiendo tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. El libro de Levítico, ¿sí? Levítico en la Septuaginta, ¿sí? Se lo llama Levítico porque está destinado a los levitas. Eran las personas que se encargaban de hacer de presentar los sacrificios, que hacían culto, que rendían culto a Dios. Este libro se divide en varias secciones y hoy vamos a ver la sección del capítulo 1 al capítulo 7, que están dedicados a reglamentar la presentación de las ofrendas y de los sacrificios ofrecidos en demostración de gratitud al Señor o como signo de arrepentimiento y expiación por algunos pecados cometidos, ¿sí? Así que imagínense, en esa época, cuando alguno iba con el corderito abajo del brazo, ya la multitud ya estaban hablando, ¿no? ¿Qué habrá hecho este? ¿Va a agradecer o se habrá mandado alguna macana? ¿Sí? Pero cada animal tenía una manera de ser sacrificado, de ser presentado delante de Dios. Lo importante de todo esto es que ellos tenían que cumplir con cierto ritual para que sus pecados fueran cubiertos, ¿sí? No perdonados, o sea, sí, era el pecado de las personas que presentaban estos sacrificios, el significado era cubrir su pecado con la sangre del cordero que iban a presentar. Las personas que eran más humildes, que no tenían por ahí el sustento para tener un cordero, para presentar el sacrificio, traían por ahí una palomita, se dice, una paloma, ¿sí? También tenía que ser pura, no era cualquier paloma, no era que usted caza una paloma acá afuera y la llevaba para presentar, sino que tenía que ser una paloma perfecta, pura, sin mancha, que estuviera bien, perfecta y se podía presentar. Y lo que hacía el levita, el sacerdote, dice que sacrificaba el animal, derramaba su sangre sobre el altar y con esto cubría el pecado de la persona, o lo presentaba como una ofrenda de gratitud. También era una ofrenda de traer al Señor con una actitud de agradecimiento. Y qué importante, ¿no? Porque a veces solamente vamos cuando tenemos un problema. Y en ese momento también estaba resaltando Dios que Él también quería corazones y personas agradecidas. Personas que llegaran delante de su presencia para ofrecer un sacrificio en agradecimiento por todo lo que Dios estaba haciendo. Recuerde que ellos estaban siendo libres, estaban saliendo de la esclavitud de tantos años y ahora el Señor les está explicando los rituales que tenían que llevar a cabo para presentar un sacrificio, ¿no? Miren, todo el tiempo leemos sobre el pueblo de Israel que eran de duro servir, que eran caprichosos, que eran rebeldes, ¿sí? Así que imagínense cuántas ovejas habrán presentado, ¿no? Habrán saqueado el desierto, ¿sí? Pero estas personas tenían, ¿sí? Ese compromiso, era parte de la ley. Pero también, como decíamos recién, era parte del agradecimiento. Ahora encontramos que siempre que hubo pecado, alguien inocente tuvo que morir. ¿Sí? Siempre que hubo pecado, alguien tuvo que derramar sangre para cubrir ese pecado. Si vamos a Génesis, ahí en la diapositiva la que sigue, por favor.
dice que estaba Adán y Eva, ¿se acuerdan cómo es la historia? No vamos a empezar a discutir si fue Adán o fue Eva, quién fue que tuvo la culpa, pero lo cierto es que comieron del árbol que no tenían el fruto, que no tenían que comer, si fueron tentados por la víbora, y bueno, y después tuvo sus consecuencias, ¿sí? Tuvo sus consecuencias en el sentido que en el momento que comieron ese fruto que no tenían que comer, dice, sus ojos se abrieron y vieron, ¿sí? Empezaron realmente a ver si que estaban en pecado, se habían perdido su inocencia y vieron que estaban desnudos, se dieron cuenta. Cuando Satanás lo tienta a Eva, le dice, Dios no quiere que comas eso porque se van a abrir tus ojos. Claro, se abrieron sus ojos, pero no para bien, sino para mal. Se dio cuenta que estaban desnudos y dice que cosieron, ahí mire, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron con unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Pero, después que el Señor vino, dice, ellos estaban escondidos porque sabían que habían pecado, habían desobedecido a Dios, ¿sí? Es más, viendo en el libro de Vieté y otros libros, dice que ese árbol estaba plantado en ese lugar para probar la obediencia de Adán y Eva también, ¿sí? Y hubiera sido terrible no solamente que hubieran caído en pecado, sino que también hubieran comido del árbol que también era no solamente del bien y del mal, sino que había otro árbol, ¿sí? Que era también como para la eternidad, ¿sí? Comía ese árbol y iba a vivir eternamente. O sea, no solamente que iba a caer en pecado, sino que ese pecado iba a estar por la eternidad. Ahora ellos se dieron cuenta que habían pecado y estaban escondidos de Dios. El Señor los vino a buscar, como si el Señor no los pudiera encontrar, ¿no? Y dice que cuando los llamó, ellos salieron y dijeron, ¿por qué están escondidos? Porque estamos desnudos. Se dieron cuenta, ¿no? Y ahí el Señor, bueno, los exhorta, ¿no? Les llaman poderosamente la atención y hay una separación de Dios. Hay una separación de Dios. El hombre tiene que sufrir, tiene que trabajar para poder ganarse el pan. La mujer tiene que sufrir dolores de parto y otras cosas más. Y ahí hay una separación. Pero el Señor, al ver su desnudez, dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. O sea que alguien tuvo que morir para que ellos pudieran ser cubiertos su pecado, su desnudez. Un animal tuvo que morir, ¿sí? O sea, ya empieza el primer sacrificio que se encuentra en la Biblia, está en Génesis 3:21. Ahora volviendo a donde estábamos, en Levítico, el Señor requiere de nosotros no unos sacrificios. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. En el libro de Oseas dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, ¿sí? El sacrificio tenía un tiempo y un lugar. No es que hoy constantemente estamos llevando un sacrificio, un cordero para ser sacrificado por nuestros pecados. El Señor ya vino a pagar el precio, el Señor vino a morir en una cruz, a tomar ese lugar para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado de una vez y para siempre. En Oseas 6:6 dice, más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. ¿Por qué el Señor dirá que más se deleita en la lealtad? ¿Será que los hombres somos desleales? ¿Será que nos olvidamos rápido del favor de Dios? ¿Será que por ahí a veces dudamos si realmente fue Dios que lo hizo? ¿Sí? Por eso esta palabra, ¿no? Mira, más que el sacrificio, más que todo el sacrificio que hagas, vas a hallar mi favor con tu lealtad. Hay países, hay lugares donde personas se sacrifican, se lastiman, hacen cosas que nadie les pidió para hallar el favor, ¿sí? Ya sea de un santo o de Dios, ¿sí? Hacen cosas que nadie les pide, se lastiman, cuando lo que quiere Dios es lealtad. Pero no es la lealtad con que te lastimes y te flageles tu cuerpo, es la lealtad de ser fiel a Dios, de estar en las buenas y en las malas, la lealtad de permanecer, ¿sí? Aunque tengas problemas, permanecer firme. Dice, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Cuando hay conocimiento de Dios, no hace falta presentar nada. Cuando hay conocimiento de Dios, hay temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios, queremos agradar a Dios con nuestra vida. Ese es el mejor altar. El poder tener olor grato delante de la presencia de Dios. En tener un altar, un lugar donde vos vas a hablar con el Señor. Miren, que usted tiene una bendición que no tenía en el Antiguo Testamento, ni siquiera en Oseas. ¿Sí? Jesús cuando murió, dice el velo,
sí, esa cortina se rasgó en dos y nos abrió un acceso directo a Dios. O sea que por medio de Jesucristo podemos llegar a hablar, a tener una comunicación especial con el Señor, hallar el oportuno socorro. ¿Sí? El Señor nos abrió las puertas. Por eso es más importante el conocimiento de Dios. No solamente leer la Biblia, podemos llenarnos de la Biblia, podemos llenarnos de la palabra de Dios y ni siquiera hablar con Dios. O podemos orar todo el día y capaz que no leemos la Biblia. ¿Sí? Es difícil la combinación, es difícil ponerse un tiempo, una disciplina para orar, para buscar a Dios y para leer la Biblia, ¿no? Porque a veces estamos tan ocupados, ¿sí?, en las cosas de este mundo que nos olvidamos lo principal, lo primordial. Estamos vivos porque Dios quiere, no estamos vivos por nuestro trabajo. Sí, está bien, me rompo el lomo, gano mi plata. Uno piensa, dice, bueno, yo, está bien, gracias a Dios, pero yo trabajo. Sí, pero si Dios quiere no te levantás, ¿no? Arrancamos de la base. Entonces es importante, ¿qué importante? ¿Sí? Ser leal a Dios. ¿Sí? Pueden pasar mil cosas, pueden proponerte un montón de cosas, van a haber un montón de distracciones. En este mundo cada vez hay más distracciones. Dice que en los postreros tiempos, dice muchas personas van a enfriarse, van a apostatar de su fe, van a empezar a perder su fe, van a empezar a ir tras distintos falsos profetas y detrás de personas que se hacen pasar por pseudo cristianos o por pseudo Jesús. Ahora hay una Jesusa, no sé si escuchó, ¿sí? No, hay cada cosa que me da vergüenza ajena. Pero bueno, el Señor quiere levantar y quiere de usted conocimiento, conozca la palabra, estudie la palabra. No le hace mal, al contrario, lo hace muy bien. Es el alimento que necesita para poder crecer como cristiano. Vamos a pasar a la otra, por favor. En el Salmo 51, el 16 y 17, dice: porque no te deleitas en los sacrificios, de lo contrario yo le ofrecería, ni no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu contrito, ¿sí? Un corazón contrito y humillado. Dice, oh Dios, dice, no despreciarás. El salmista sabía, ¿no? Esta es la versión Dios habla hoy, sí. No te deleitas en los sacrificios, de lo contrario yo le ofrecería. Estaba dispuesto a dar todo lo que fuera para agradar a Dios. Pero le dice, los sacrificios no son nada, al lado de un corazón contrito, al lado de un espíritu humillado delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Hermanos, no sabemos todo. No sabemos todo. Somos personas que estamos en un proceso de santidad. Si tu corazón no está humillado delante de la presencia de Dios, posiblemente Dios no pueda trabajar sobre tu vida. Porque por ahí en el corazón guardamos orgullo, por ahí en nuestro corazón podemos guardar cosas del pasado que impiden que Dios pueda fluir. Un corazón contrito, alguien que se quiebra delante de la presencia de Dios, alguien que reconoce que no puede hacer nada sin la presencia de Dios. ¿Sí? Y nos cuesta a veces, somos orgullosos, yo soy cabezón, me cuesta a veces entender. Tengo que venir acá a hablar con Dios y soy nervioso, me paro y voy a ver si llamo a alguien, a ver si tengo un mensaje, me pongo a orar y pues siento un ruido y me voy a asomar a la puerta. Siempre tengo alguna cosa que hacer, ¿sí? Pero el Señor quiere que dediquemos ese tiempo, que podamos entregarle nuestro corazón. No le entregue su corazón a cualquier persona, no le entregue su corazón, no se humille delante de los humanos. ¿Sí? Humíllese delante de la presencia de Dios. Ningún humano tiene derecho a que usted se humille delante de ellos. ¿Sí? Hay uno solo Dios, hay un solo, ¿sí? Que realmente tenemos que humillarnos delante de Él, pero no como avergonzándonos, sino en reconocimiento de que Dios es poderoso, de que Dios es soberano y que nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Somos instrumentos, siéntase bendecido de que Dios lo haya escogido como un instrumento. ¿Sí? Somos la corona de su creación. Y cuando entendemos lo que Dios hace, que entendemos que todos los días nos levantamos, que tenemos salud, algunos están más chuetos, otros están un poquito más, pero con el tiempo este envase se va gastando, se va poniendo viejo y lo vamos a tener que devolver algún día. Pero mientras tengamos este cuerpo, que tengamos una actitud agradecida, que podamos ir a la presencia de Dios cada mañana. Yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias porque me pude levantar, gracias porque me puedo mover, me duele un poco el hombro, pero no importa, ya va a pasar. Y ser agradecido, no solamente la oración, el techo, ¿sí? Tu cama, tu lugar donde estás, ¿sí? El poder comer una comida calentita. No tenés, te faltan cosas, no importa, ya vas a tener, ya Dios va a suplir.
¿sí? Pero tenés que tener un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Hermano, los grandes hombres de Dios fueron reconocidos, ¿sí? Por su forma de vivir, por su forma de no eran algunos, dicen, ni predicaban, pero ¿saben qué hacían? Mucho tiempo de rodillas. Y hacían que estaban llenos del Espíritu Santo, y donde iban eran reconocidos, ¿sí? La reina de Inglaterra le propuso a Spurgeon ser su primer ministro. Miré qué honor, ¿no? Y él le dijo, estaría loco si renunciara a un reino eterno para servir a un reino que se va a terminar en cualquier momento. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo renunciando a ser el primer ministro de la reina Isabel, porque él dijo, estaría loco dejar de ser ministro de un Dios eterno, ¿sí? Porque él lo conocía en intimidad, porque se humillaba delante de ese Dios y sabía que servía a un Dios poderoso y que ningún imperio, ningún poder, ninguna autoridad de este mundo puede ser más poderoso que todo lo que Dios nos da. Cada uno de nosotros somos poderosos delante de la presencia de Dios cuando nos humillamos y cuando presentamos nuestro corazón delante de Él. Hermano, quiebre su corazón delante de Dios. No guarde nada, no podemos guardar nada. ¿Sí? Así como Adán y Eva se escondían pensando que Dios no los iba a ver, no podemos escondernos de la presencia de Dios, no podemos esconder nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Humíllelo, rómpalo delante de la presencia de Dios. Agradezcale a Dios que ha pensado en usted y que día a día nos está moldeando y está trabajando un poquito más para que seamos un poquito más parecidos a Él. Dios no quiere holocaustos, Dios quiere sacrificio, un corazón y un espíritu contrito. Pasamos a la otra. Salmo 40, de 6 a 9. No te deleitas en sacrificios ni en las ofrendas. Ahora bien, me hiciste escuchar finalmente y comprendo que tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces, acá estoy, Señor. Aquí estoy. Como está escrito acerca de mí. Me complace hacer tu voluntad. Me hace acordar a Isaías, ¿no? ¿A quién voy a enviar? ¿A quién? Y ahí estaba también Isaías, ¿no? Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Y qué pasa cuando el Señor está necesitando de nosotros? A veces pensamos, decimos, bueno, pero ese Señor es poderoso, se puede valer por él solo. ¿Por qué me voy a ir yo a las misiones, a la otra punta del mundo, a sufrir, a padecer? ¿Y qué hizo Jesús? Estaba en el cielo tranquilo, ¿sí? Estuvo dispuesto a renunciar a todo para venir a hacerse hombre, para sufrir, para padecer, para ser humillado, para que nosotros lo conociéramos, para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. ¿Sí? Y en esta misma condición tenemos que venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, acá estoy. Yo sé que quizás no querés que te ofrezca un sacrificio, un holocausto, pero sí está mi voluntad. ¿Sí? Porque Dios no va a torcer tu voluntad. Dios, el Señor es un caballero. Nunca va a torcer tu voluntad. Nosotros sí queremos pulsearle a Dios y queremos ganarle, ¿no? Pero el Señor nunca va a torcer tu voluntad. Él te va a decir, si querés, bárbaro. Si no lo querés vos, yo se lo doy a otro. Un ministerio, un llamado, ¿sí? El Señor te va a llamar. En usted está el poder escuchar, en el poder decir, Señor, yo estoy dispuesto, ¿sí? Y ese estar dispuesto va a implicar sacrificio. Ese sí va a ser un sacrificio. Dice renunciar a todo, dejar todo para poder servir al Señor. ¿Sí? Puede ser aquí, puede ser en otro país, puede ser en otro lugar, pero tiene que estar a disposición de que la voluntad de Dios siempre va a estar primero. Tiene que estar primero. Hermano, usted quiere ser usado por Dios, quiere que Dios lo use, pero en milagros, que pueda hacer cosas a través de su vida. Tiene que haber una disposición a renunciar a lo que sea, a veces a nuestro propio sueño. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren ser mi discípulo? Bárbaro, lléguense a sí mismos. ¿No? Más de uno habrá pegado la vuelta a uno de los discípulos. O cuando le dijo, ¿quieren seguirme? Bueno, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Y dice que muchos discípulos se dijeron, es fuerte lo que está diciendo el Señor. Y se pegaron la vuelta y se fueron. ¿Queremos seguir al Señor? Bueno, negate a vos mismo. ¿Sí? ¿Querés seguir al Señor? Toma tu cruz cada día. ¿Y si hay que tomar tu cruz? ¿Sí? No es tomar una cruz con rueditas que la vas a arrastrar por donde... No. La cruz a veces la vas a tener que arrastrar y te va a doler el hombro y te vas a tener tus dolores porque vas a estar cargando una cruz pesada. Pero detrás de todo eso hay una gran victoria. El Señor lo hizo antes. El Señor te quiso mostrar que sí se puede. Entonces nosotros podemos, y Él pudo, y Él se puso ahí en la meta y nos está esperando, como dice en Hebreos 11, nosotros también podemos.
pero es necesario que cuando el Señor nos busque podamos decir: aquí estoy, como está escrito acerca de mí. Dios mío, tus enseñanzas están escritas en mi corazón, dice David. Dice: a todo el pueblo le conté tu justicia y no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes. ¿No? Y a veces, ay, me van a decir si digo que soy cristiano. ¿No? Qué vergüenza. Claro, qué vergüenza, porque evidentemente capaz que con tu cuerpo, tu vida no está dando testimonio y después tenés que hablar del Señor. Hay llamados específicos, hay cosas específicas para tu vida, pero es la disposición de tu corazón lo que va a hacer que Dios te pueda usar en gran manera. Hay un evangelista muy grande, un evangelista alemán, que recibió el llamado para ir a África. Soñaba que África estaba cubierta de sangre, era la sangre de Jesucristo. Fue a hablar con sus pastores, los pastores le dijeron que no contara con eso, no tenían los medios, no sentían el llamado, no sentían. Se fue a otra iglesia porque esa misma noche el Señor le dijo: si vos no obedecés al llamado que yo te di, yo voy a buscar a otra persona y se lo voy a dar. Pero hay algo que ardía en su corazón y que no lo podía contener. Entonces se fue de su iglesia, fue a otra iglesia, comentó el sueño que tenía, le dijeron: bueno, este es lo que estábamos orando tanto tiempo. Lo enviaron a Nigeria y millones, escuchen, millones de personas se convirtieron. Usted tiene que ver, dice que el nigeriano, el evangelista nigeriano que estaba en ese lugar estaba ya en sus últimos tiempos y él estaba orando para que alguien viniera a cubrirlo. ¿Sabe lo que es ver las multitudes? ¿Sí? En un país musulmán, completamente musulmán, yendo a los pies de Jesucristo, ¿sí? Porque él obedeció su llamado, porque le dijo: acá estoy, porque estaba dispuesto su corazón. Quizás Dios no te lleva a multitudes, quizás Dios te lleva a una persona, ¿sí? Como Felipe, que se fue al medio del desierto, estaba ahí sirviendo, se había sido escogido para servir los platos y la mesa, y no podía con su genio, ¿no? En su corazón le ardía tener que predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Y se fue a Samaria, donde nadie quería entrar, y ahí Dios le usó, hizo milagros, todo, y de repente el Señor lo arrebata y lo lleva a medio de un desierto y corre detrás de un carro, se sube al carro con un etíope, le dice: ¿qué estás leyendo? El Salmo 53. O estaba leyendo sobre el Señor. Y dijo: ¿sabes lo que estás leyendo? Y le empezó a explicar. Y dijo, y ahí se lo bajó del carro cuando encontró un poco de agua y ¡pum! No hizo el curso ni nada, y lo metió y lo bautizó. Y esa persona, él se fue, el Señor lo llevó a otro lugar. Pero esa persona posiblemente cambió la vida de multitudes. Etiopía tiene un porcentaje de 10% de cristianos, ¿sí? O sea que posiblemente todo empezó por alguien que obedeció al llamado de Dios, se fue a un desierto a correr atrás de una carreta, a subirse con una persona que no conocía y a predicar de la palabra de Dios. ¿Sí? Una multitud, lo que sea. Ponete a las órdenes cuando el Señor te llama. ¿Sí? Abrí tus oídos espirituales. No solamente abrí los oídos espirituales, poné tu corazón. Porque si pones tu corazón, nunca te vas a quedar con la gana de saber qué hubiera pasado. ¿Sí? Qué lindo es decir: estoy en el plan de Dios, estoy en la voluntad de Dios, estoy en el tiempo de Dios. Y cuando estás en el tiempo de Dios, te puedo asegurar que todo es sobrenatural. Todas las cosas que pasan, Dios te sorprende día a día. ¿Sí? Esto no es una monotonía, todos los días Dios hace cosas diferentes. ¿Sí? Todas cosas a favor tuyo, porque pusiste tu corazón para obedecer. Dios no quiere un sacrificio, ¿sí? Ni ofrendas quemadas. Quiere la disposición de tu corazón. En Romanos 12:1, la próxima, pasala por favor. Dice así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con nuestro cuerpo agradamos a Dios. Cada día, ¿sí? Pablo decía: todas aquellas cosas que no quiero hacer son las que hago. Porque con mi mente sirvo al Señor y con mi cuerpo sirvo al pecado. ¿Sí? O sea que Pablo era una persona igual que usted y que yo. La palabra dice que Elías también era un hombre sujeto a pasiones. O sea, también sufría igual que usted y que yo. Eran personas que tenían una relación con Dios, uno hacía descender fuego del cielo, el otro le predicó a multitudes, pero sin embargo vivía peleando con su cuerpo, ¿sí? Con sus pensamientos. Seguía siendo humano. Un hombre solo, encima, ¿no? Habrá pensado en tener novia, pero esto no tengo tiempo suficiente. Era casado, ¿sabe? Era viudo, Pablo. Se calcula que era viudo por si perteneció al Sanedrín. Para pertenecer al Sanedrín tenía que ser una persona casada.
pero él hace todo su viaje y no nombra en ningún momento las cosas, así que se supone que estaba viudo. Entonces, hay cosas que habrán pasado por su cabeza, pero este hombre está predicando, hablando a los romanos, y le dice: hermano, les ruego por la misericordia de Dios, ¿sí? Les ruego por la misericordia de Dios, iglesia, que puedan presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Que podamos presentar hasta nuestra lengua como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Sí? Santiago decía, esa cosita chiquita que es la lengua, qué larga que es, y cómo le gusta hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y él no predicaba, estaba llevando chisme, ¿no? El Santiago dice que es como un timón que maneja un barco, que es como una pequeña llama que enciende un fuego. Bueno, por eso decimos los pentecostales, cuando hablamos en lengua es porque el Señor llegó hasta dominar nuestra lengua, ¿no? Presentarla también en sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. No preste sus oídos a escuchar cosas que realmente no le sirven y no le edifican. Ayer le predicaban, estaba Maxi compartiendo con los jóvenes. Todo me es lícito, dice Pablo, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Si no te edifica, si no te va a hacer crecer, si no va a hacer que seas un mejor cristiano, déjalo de lado. No prestes tu oído, ¿sí? No prestes tu vida a seguir una costumbre, algo de este mundo, cosas que no te van a ayudar a crecer, ¿sí? Presta tu oído a escuchar la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios que te llenen, que te llenen tu corazón, que puedas crecer como cristiano. Hablarle a las personas de Dios, ¿sí? Usá la lengua, que para algunos es un pecado, para algunos les gusta gastarla en cosas de este mundo. Usala para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Usala para decir cosas lindas. Nada mejor que una persona positiva. Qué lindo es estar al lado de una persona que te habla cosas buenas, que todo el tiempo está... Es contagioso. Hace un tiempo falleció un chico, no voy a dar nombre, pero todos lo deben conocer. Era muy agradable estar con él, ¿sí? Él tenía una enfermedad, que sabían cuál era el fin de esta enfermedad. Nunca lo escuché quejarse de su enfermedad. Nunca lo escuché quejarse de su enfermedad. Cuando lo iba a visitar, hablábamos de fútbol, hablábamos de películas, contábamos chistes, se reían los chistes tontos míos, ¿sí? Pero nunca lo escuché quejarse. Siempre estaba agradecido. El día que me tocó hacer su funeral, yo sé con quién está, porque él recibió a Jesús en su corazón. Y me llenó el corazón y me dio una mezcla de... Empezaron a desfilar gurises, ¿sí? De su edad, 23, 24 años. Y todos le decían, flaco, ¿y ahora quién me va a escuchar? ¿Y ahora quién me va a escuchar? Y le decían, ¿y yo con quién voy a hablar? ¿No? Su corazón era tremendo. Hasta en el hospital decía a la madre, ¿me puedes sacar estas cosas que tengo? Las cánulas, esas cosas, dice, porque viene la enfermera y dice, y si no me va a ver feo, le decía. ¿No? Qué grande tener un corazón, qué lindo tener un corazón positivo. Te digo algo, yo no me juego por nadie, porque cada cual se juega por su salvación, pero te puedo asegurar que seguro está arriba con el Señor, ¿sí? Y ahí con el Señor debe estar contando chistes, debe estar hablando de fútbol, debe estar hablando de esas cosas, pero que nosotros podamos tener la misma actitud, ¿sí? Él presentó su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, y ahora está con el Señor, y después nos vamos a encontrar con Él y vamos a poder contar todos los chistes malos que queramos, ¿sí? Vamos a poder hablar hasta el cansancio. Pero, hermano, que cuando te vean a una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que se dejó llenar del Espíritu Santo, que no tuvo resistencia a lo que Dios quiere. El Señor nos sacó de lo más bajo, de lo más, no sé, algunos más que otros, ¿no? Pero nos trajo a un lugar favorecido, nos trajo a un lugar de privilegio, y todavía tiene algo mucho mejor, porque el lugar de privilegio no es acá dentro de la iglesia, el lugar de privilegio es cuando estemos en la presencia de Dios, adorándolo por una eternidad. Pero mientras tanto tenés que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, que hace un buen olor delante de la presencia de Dios. Dice que cuando sacrificaban, cuando hacían los sacrificios, el Señor dice, sentía olor agradable, ¿no? En esos sacrificios. No porque la persona había ido con su esfuerzo y eso, sino que sentía que había un corazón que estaba dispuesto a pedir perdón, un corazón que estaba dispuesto a agradecer. Y el Señor veía eso. Ese es el olor
fragante delante de Dios, una persona que reconoce su error, una persona que se arrepiente a tiempo, una persona que está dispuesta a pedir perdón si es necesario, a perdonar si es necesario. Ese es el olor fragante delante de la presencia de Dios. Que nosotros podamos ser personas que marcan la diferencia de muchas personas, a la vida de muchas personas, que podamos traer muchas personas a los pies del Señor, por tu forma de ser, ¿sí? Por tu forma de, a veces, callarte la boca, por decir, no, yo no voy a prestar mi sueño. ¿Sabés que en mi trabajo yo vine y empezaban a cantar chistes verdes, decían guaragadas, ¿no? Y yo llegaba y decía, bueno, hablemos de otro tema, vamos, porque a Daniel no le gustan estas cosas. Y bueno, y a mí me sentía bien, entonces yo decía, bueno, y después cuando se iban, cuando yo me iba, seguían con sus cosas. Y yo sé que a varios hermanos de acá también me han contado también que cuando van a comer o algo es como cambian de conversación porque saben que se ubican, que el Espíritu Santo hace que se acomoden. Esas mismas personas te van a venir a buscar y esas mismas personas van a conocer al Señor, ¿sí? Siempre y cuando nosotros tengamos, como decía ahí David, Señor, acá estoy para servirte. Acá estoy para servirte, quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable, quiero ser leal a ti, tengo un corazón quebrantado delante de tu presencia, quiero darte lo mejor de mi vida, Señor. Hebreos 10, el 8 al 10, ya para ir terminando, el próximo, ahí está. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Acá no tenemos vidas sucesivas, nos reencarnamos, nos morimos y encarnamos en una mosca y volvemos y en un pato y así sucesivamente. No, una vez y para siempre. Ya está. ¿Sí? Fue perdonado. Usted fue perdonado. ¿Sabe que fue perdonado? Fue perdonado. Y el Señor vino y le dijo, usted no le importaba su condición, y cuando nos caemos nos tropezamos de desabogados, tenemos a Jesucristo, vamos a Jesucristo y le pedimos perdón y somos perdonados, ¿sabían? Bueno, el Señor murió una vez y para siempre, Él se presentó como su sacrificio vivo, santo y agradable, para que nosotros pudiéramos tener una libertad de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una nueva oportunidad. Y quiero cerrar con Deuteronomio 10:12. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas, y con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? Pero no prosperidad esto, ¿sí? Una vida en paz, una vida segura, una vida tranquila, una vida que todo el mundo te reconozca porque sos un buen tipo, una buena mujer, ¿sí? Porque estás dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios? ¿Me puedo hablar de vuelta? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios pide de vos? ¿Sí? Que tengas temor de Dios, ¿sí? Temor, no miedo, no pánico, temor, quiero agradar a Dios, ¿sí? Con todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo no voy a querer agradar a Dios? Que andes en su camino, que lo ames. Miren lo que está pidiendo el Señor, que lo ames. Yo tengo un amigo, Sergio, Dios quiera que pueda venir. Sergio es un genio, un hombre que conoce la palabra, ama a Dios con todo su corazón, dejó de buscar a Dios. Y un día uno de sus discípulos, que había sido sus discípulos, orando, el Señor le dijo, andá a decir a Sergio, ¿por qué no me hablabas? ¿Sí? ¿Qué le hice yo para que se enojara conmigo? ¡Pah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Cuando le dijo, él estaba trabajando en la cerrajería, y dice que tiró todo, y cerró todo, y se fue a su casa a orar. Lloró, ¿sí? Porque entendió que había perdido su comunión con Dios. ¿Sí? Se había enojado y se había enojado con Dios cuando no era el problema de Dios, era el problema de una mala decisión de Él. Dios quiere que lo ames. Dios quiere que lo ames y que ese amor sea incondicional. ¿Sí? Cuando estés bien y cuando estés mal, cuando estés en la enfermedad, cuando estés sufriendo por ahí un problema de tu pareja, cuando estés padeciendo un problema en tu economía, tu amor tiene que ser incondicional. Dios quiere que lo ames. Con todo tu corazón y con toda tu alma, que lo sirvas. No un poquito, no a medias, algunas veces, cuando puedo, con todo. Así
así como la amas con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, como es el principal mandamiento, que lo sirvas con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y cuando lo haces, también lo puedes hacer con tu prójimo. Y que guarde los mandamientos de Dios, porque cuando conocemos los mandamientos de Dios no nos queremos separar más de Dios. Y vamos a ser prósperos. Sembrando vida.